Bueno, y como ocurre año tras año, continúa la discusión sobre cuánto subir el sueldo mínimo. El gobierno ya propuso un reajuste a 191.000 pesos, mientras que la Concertación y la CUT consideran que es muy bajo y que el sueldo base debería ser de 250.000 pesos. Luego, algunos sectores de RN piden un sueldo mínimo de 200.000. Bueno, vamos a tener más detalles de esta discusión con Carlos Fernández. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paola, Germán? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, una propuesta por parte del Ejecutivo que fue rechazada casi en pleno, en su totalidad, por parte de la oposición, me imagino que también por la Central Unitaria de Trabajadores, es lo que vamos a conversar en los próximos segundos con Arturo Martínez, y también hay una propuesta que incluso se desvía un poco, esa alternativa a la que ha llevado adelante el Ejecutivo, que es la de Renovación Nacional, que dice que no más bajo de los 200.000 pesos es lo que debería ganar por lo menos como sueldo mínimo cada uno de los chilenos. Vamos a conversar de inmediato, como lo anticipábamos entonces, con el presidente de la CUT, Arturo Martínez, sobre toda esta situación, sobre este proyecto, sobre esta propuesta que ha insertado el gobierno entonces en el Parlamento, que se va a comenzar a discutir a partir de hoy, y que habla de este salario mínimo en 191.000 pesos. Ustedes durante los últimos días han hablado de 250.000 como mínimo. Arturo, ¿qué le parece esta inserción que ha propuesto el gobierno entonces en el Parlamento? Bueno, la verdad es que el gobierno se tiró bastante bajo, planteó lo que plantea siempre, el IPC más productividad, y creo que esa es la forma de resolver el tema del salario mínimo. Felizmente algunos parlamentarios de la misma coalición le han planteado mejorar la posición, aunque están bastante lejos de nosotros, pero es valorable que algunos parlamentarios se hayan atrevido a rechazarle ya de partida antes que llegue al Parlamento la propuesta del gobierno. Por nuestra parte, nosotros vamos ahora a conversar con los parlamentarios de oposición para que rechacen la propuesta y le pidan otro monto. Pero nosotros queremos que se haga un debate de fondo acerca del tema salarial en Chile. Se dice que hay pleno empleo, pero la verdad es que el empleo es de malísima calidad, sin seguridad social, bastante mal pagado. Y entonces creo que la discusión no es por un punto más, un punto menos, sino que el tema de fondo es el tema del empleo y los salarios. Arturo, escuchábamos hace las últimas horas o los últimos días al presidente de Norteamérica decir de que no es el momento para ser populistas, hablando de la educación y particularmente también de esta situación del salario mínimo. ¿Cuál cree usted que puede ser el conducto entonces para llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Cuál puede ser un piso? ¿Se puede bajar de ese piso la CUT y en general la oposición de estos 250.000? ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Desde el punto de vista nuestro, de la CUT, nosotros no estamos negociando, por tanto no los vamos a bajar porque no tenemos para qué bajarnos. Vamos a afirmar que es posible y necesario que los trabajadores tengan como un piso salarial 250.000 pesos. Y serán los parlamentarios los que aprueben y el gobierno los que respondan si aprueban por menos, pero nosotros no los vamos a bajar. Nosotros no estamos discutiendo el salario mínimo de acuerdo a los algoritmos económicos, estamos discutiendo el salario mínimo de acuerdo a la necesidad que tiene una familia para vivir casi dignamente, porque los salarios hoy día son bastante indignos. Hay mucha gente que trabaja pero está en la pobreza, hay mucha gente que trabaja y vive endeudada. Yo no creo que sea así la posibilidad de un país que se empieza a desarrollar. Chile tiene una buena economía y no reparte su riqueza, y es el trabajo donde se generan las primeras desigualdades y se va aumentando esas desigualdades, y por tanto creo que ha llegado el momento de impulsar los salarios, darle un aliento a los trabajadores que se esfuerzan día a día por ir a trabajar. Arturo, ¿qué identifica usted en este argumento que ha dado a conocer el gobierno? Particularmente estoy hablando de la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, que mencionó, y también otros ministros, por cierto, de que algún aumento, o un aumento en este caso en el salario mínimo, podría crear mayor cesantía. Hablan de la crisis económica de Europa. ¿Qué identifica usted en este tipo de argumentos o de sentencias por parte del Ejecutivo en este sentido, que se puede crear un desempleo o cesantía? Primero decir que esta amenaza de crisis europea aparece siempre que a los trabajadores piden aumento de salario, quieren mejorar las leyes. Entonces no es un argumento válido. Y yo no creo que el salario mínimo que suba un porcentaje vaya a producir desempleo. Y por otro lado, creo que ese argumento está diciendo a los trabajadores: confórmense con lo que tienen, confórmense con lo que ganan, porque si no, no van a tener trabajo. Un gobierno serio no amenaza a sus trabajadores
con el desempleo cuando le piden aumento salarial. Creo que es una bajeza estar planteando el tema de esa manera. Lo que yo quiero decirle al gobierno, que si él mismo ha dicho que hay una buena economía, que la economía está creciendo, que hay casi pleno empleo, ¿por qué ahora no arreglamos los salarios de una vez? ¿Cuándo le va a tocar a los trabajadores? Siempre que los trabajadores piden algo, hay un argumento. Ahora es la crisis europea, antes fue la crisis asiática. Siempre ha habido un argumento para negarle los derechos a los trabajadores. Creo que ahora es la oportunidad. Bueno, muchas gracias, Arturo. Bien, muchas gracias a ustedes. Las palabras entonces, Paola, Germán, de Arturo Martínez, presidente de la CUT, rechazando estos argumentos y que en alguna oportunidad ha hecho alusión el Ejecutivo entonces a esta situación de que aumentar el salario mínimo podría crear cesantía o bajas, en este caso, en las vacantes de empleo. Recordemos que la postura del gobierno es 191.000 pesos, eso es lo que ha ingresado al Parlamento. Estamos hablando de un reajuste cercano al 5%, que es la postura que lleva entonces adelante ahora el gobierno y que ha ingresado al Congreso entonces. Entonces no nos queda más que estar pendientes a esta discusión que va a comenzar hoy día precisamente sobre el reajuste o el alza posible de este sueldo mínimo. Muchas gracias, Carlos. Bien, hasta pronto.